Esta historia se desarrolla en Iquitos, una ciudad aislada en la selva amazónica del Perú. Un grupo de santos de los últimos días emprenden una extensa y peligrosa travesía de 6 días. Navegan por el río Amazonas y el Ucayali hasta la ciudad de Pucallpa y luego atraviesan en bus la cordillera de los Andes para llegar a Lima. El propósito del viaje es participar de la adoración a Dios mediante las ordenanzas y ceremonias del Templo de Lima. El grupo está integrado por varias familias, niños, jóvenes y ancianos. Viajar al templo para nosotros siempre ha sido un desafío, una meta espiritual, pero lo hacemos con mucho amor. Sabemos que esas son dificultades que nos pulen a nosotros para poder crecer espiritualmente. El poder adquisitivo de nuestros hermanos aquí es bastante limitado, pero eso no es al final una dificultad, sino es un desafío. Serán jornadas difíciles, pero están dispuestos a enfrentar todos los peligros y riesgos. Durante la travesía, conoceremos algunas de sus historias que dan sentido y razón a esta aventura, atravesando la selva y la montaña. Hay muchos riesgos por los cuales uno pasa en el trayecto del viaje. Por ejemplo, los niños necesitan mucho cuidado y atención porque pueden accidentarse. También la preparación de alimentos también atenta contra nuestra salud. Aún en la misma agua de la cual uno se asea, eso también atenta contra nuestra salud. Algunos asaltos que también sufren algunas lanchas, que también estamos expuestos a esto. Y también tiene que ver mucho el cambio de clima, que es un gran riesgo al cual uno se expone. Pioneros. Iquitos, de la selva al templo. Los primeros misioneros santos de los últimos días llegaron a Iquitos en 1967. El presidente Avril Jesperson de la misión andina envió a los élderes Charles Rucker y Richard Sadie para dar comienzo a la predicación del Evangelio. Había de todo, era impresionante la selva, porque había animales que nunca había visto yo, frutas que no había visto. Una de las cosas que me acuerdo que también era los colores de las plumas. La lejanía y el aislamiento de Iquitos era un obstáculo grande para establecer la iglesia. Pero los misioneros encontraron a un pueblo abierto y amigable. Teníamos que encontrar un lugar para vivir y también alquilar una casa para tener reuniones de la iglesia. Teníamos que conseguir sillas, edificar una pileta bautismal. Entonces teníamos que tocar la puerta y empezar con la gente. A pesar de que la ciudad no tiene acceso por rutas terrestres y las distancias en la selva son muy grandes, los misioneros lograron establecer una pequeña rama de la iglesia. Nunca imaginaron el progreso que tendría el lugar con el transcurso de los años. La iglesia en la ciudad de Iquitos está creciendo día a día. En la actualidad tenemos más de 18.000 miembros y tenemos 16 capillas construidas y se fortalece la iglesia en Iquitos. Pero tenemos un gran desafío y reto, que es la gran distancia y el alto costo que tenemos que cubrir para llegar al Santo Templo. Para viajar hasta el templo de la ciudad de Lima, algunas familias pueden costear un viaje en avión, pero la mayoría de ellos debe hacer el viaje por vía fluvial y terrestre.
A través de esta lancha nos vamos a dirigir a la ciudad de Pucallpa por el río Ucayali. En el trayecto vamos a pasar por muchos caseríos. Este viaje dura 4 días aproximadamente. Luego en Pucallpa tomaremos un bus, el cual nos llevará vía terrestre hasta la ciudad de Lima, en un viaje de aproximadamente 18 horas. Entendemos que es un sacrificio llegar a Lima. Es una ciudad que no tiene carretera y un sacrificio viajar varios días. Se puede ver un accidente, ¿no? Que se puede voltear la lancha, que nos pueden asaltar. Lo que a mí más un poco me atemoriza sobre los riesgos que es el viaje en carro. No sé, hay que pasar la selva y la sierra al mismo tiempo. Y eso me preocupa un poco. Los Soria son nuevos miembros de la iglesia y se han preparado para asistir al templo y realizar este viaje. Nos vamos en barco porque cuesta poco dinero, porque somos una familia completa. Y si nos vamos en avión, es elevado, nos falta el dinero. Bueno, la familia Soria se ha preparado realmente de una manera muy sacrificada, ya que ellos tuvieron que aproximadamente hace 6 meses dedicarse al sembrío, aparte del trabajo en la ciudad, trabajar un poco más de lo que trabajaban normalmente. Cosecharon pepinos, sandías, lo cual los llevaron a los mercados para poder vender y así juntar su capital para que puedan finalmente llegar al templo. Para mí, nosotros trabajamos en el campo y nuestros hijos salen a vender en los botes, en las canoas, en las lanchas. A eso nos dedicamos. El deseo ferviente de la familia Soria por llegar al templo se relaciona con la conversión a la iglesia del hijo mayor, César Irving. Bueno, César se convirtió cuando lo invité a una actividad de los hombres jóvenes y pudo él conocer a los misioneros y al poco tiempo él aceptó el bautismo. Él siempre nos ha visitado a nosotros y siempre nos preguntaba sobre la iglesia y nosotros lo que le decíamos era que él lo haga, los sentimientos que él siente. Él mayormente me preguntaba a mí que si yo deseaba que él vaya a la misión. El único lo que le respondía era a él que lo haga, y lo haga lo que el corazón lo diga o lo dicte. Cuando César Irving Soria se bautizó, ninguno de los miembros de la familia se interesó en el Evangelio. Poco después, César decidió ser misionero y comenzó a prepararse. Bueno, pues su apoyo que yo le di a mi hijo, cuando él primero se convirtió, y yo no era miembro y yo siempre me oponía a eso. Mi esposo era más duro. Él peor, y él decía no. Son cosas que no puedo bautizarme porque él decía que no es real la iglesia. Bueno, César, para tomar una decisión para ir a la misión realmente era difícil para él, ya que su padre trabajaba en la chacra, se dedicaba al sembrío y él como hermano mayor tenía que proveer, también ayudar en la casa como mayor que le correspondía. Ya, bueno, en cuanto a César, él era un ejemplo para nuestra familia. Él nos enseñó el camino correcto, cuál es el bien, cuál es el mal. Y por eso también tenemos tantos deseos de llegar al templo.
Lo que me maravilló en ese buen misionero fue de que había cumplido con toda su meta. Casi no me generó ninguna dificultad, ni económica ni espiritual. Con todos los recursos que a él escaseaba, pudo generar sus propios recursos para poder salir a la misión. Es para mí uno de los misioneros que ha dejado un ejemplo en la estaca. Mientras el elder César Irving Soria servía en la misión Perú-Lima Sur, algo trágico sucedió. César Soria fue un misionero que falleció en el campo misional. La causa del fallecimiento del elder Soria fue un aneurisma. Para mí el fallecimiento de César era muy difícil, ya que yo lo había llevado a la capilla, lo había hecho conocer a los misioneros, y prácticamente por mi animación que le di se convirtió en un misionero, y recibí esa noticia. Para mí era muy dura, muy difícil. En una reunión que yo tuve especialmente con ella y con su papá, con el papá del misionero, sentí algo especial en ella. Entendió lo que le habíamos dicho, lo que había ocurrido con su hijo, hasta cierta forma. La dificultad lo tuvimos con el papá. Y bueno, con uno de sus hijos también, que claro, se entiende por la situación misma, que no era miembro de la iglesia. Bueno, mi hijo era un muchacho muy humilde, tranquilo, era muy servicial con sus amigos, compañeros, con los vecinos que lo rodeaban, hasta con los miembros, sus mismos miembros de la iglesia. Era humilde, honesto, muy tranquilo, que demostraba una cortesía a todos los que lo rodeaban. Muy tarde en la noche, Tito Peso fue quien dio aviso a la familia Soria del triste suceso, pensando que la familia podría sentirse defraudada de la iglesia y de la fe de César. Bueno, entonces yo seguí en la casa de la familia Soria después de esta noticia, y aproximadamente unos 30 minutos después, la hermana reaccionó y dijo estas palabras. Me dijo, si a mi hijo le ha llevado entonces el Señor, y tengo 4 hijos más, y gustoso los daré para que ellos también sirvan una misión. Bueno, después de la tristeza que vino hacia mí, recibí con gozo, porque dentro de mí, en oraciones, el Señor me hizo ver cómo iba a venir mi hijo. A mí me gusta arrodillado orar. Cuando estaba así, con mis hijos juntos orando, vino una visión a hacerme ver, Señor, que mi hijo iba a venir en un cajón bien envuelto. Así va a venir César. Entonces yo dije, Señor, no, ¿por qué? No puede ser él, digo yo. Si tan solo él es un joven. Lloré. Y luego dije, Señor, si la decisión es tuya, si es hasta ahí nomás su vida, Señor, es tu hijo, llévalo. En lugar de reprochar y alejarse de la iglesia, poco después los Soria escucharon a los misioneros y se bautizaron. Bueno, yo me convertí a la iglesia porque he sentido un llamado de Cristo que topó a mi corazón. Es como a topar así con la puerta, como nos visita un amigo y topa la puerta y se abre, y así le abrí la puerta para entrar, para convertirme al Señor. Y estoy viendo los bendiciones que Dios me está dando por intermedio de mi fe. Y gracias que mi hijo ha sido el precursor de que haga toda esta familia se integra a la familia celestial. El efecto que va a tener el ir al templo de la familia Soria especialmente será de que ellos podrán confirmar todo lo que han sentido, lo que he escuchado en sus testimonios. El efecto más maravilloso que ellos podrán percibir y sentir será de que podrán estar juntos y sellarse a César, de que es verdad de que
en algún momento serán una familia eterna. Ese será el efecto más maravilloso. Johnny, no te olvides de llevar tus escrituras, por favor. Sí, mami, acá las tengo. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos viajar a tu santo templo. Gracias por darnos El viaje comienza al atardecer. Los 4 primeros días en la lancha a través de la selva y luego un día en bus para cruzar los Andes. Este sacrificado viaje de los Soria a Lima tiene el propósito de unirse como familia eterna mediante las ordenanzas y convenios del templo. Una familia Dios me dio. Te amo de verdad y yo con ella quiero estar por la eternidad. Aunque se presenten muchas dificultades durante el viaje, el grupo procura realizar actividades que les ayuden a prepararse para las experiencias en el templo. El día domingo los encontró navegando. No obstante, todos participaron de las reuniones de la iglesia en la cubierta del barco. Ya la llevaron listo. No están yendo a ahorcar ahí. Para mí el templo es un lugar muy sagrado, que se hacen convenios sagrados, que el único lugar que las familias pueden sellarse y ser eternas para siempre, vivir más allá de este mundo. El templo para mí es un símbolo, es un estandarte. Ha cambiado mi vida, me ha ayudado a convertirme más al Evangelio y sobre todo me ha ayudado a poder prepararme para llamamientos que nunca pensé tener en la iglesia. Bueno, el templo ha influido en mi vida, como digo, ¿no? De que recordar siempre quién soy,
quién soy y qué es lo que Dios espera de mí y qué es lo que yo puedo dar. Bueno, yo me siento muy maravillado, muy entusiasmado. Entonces, si es posible ya estar ahí presente en el templo y estar sintiendo ese gozo que tiene el Señor para todos sus hijos. El viaje de Pucallpa a Lima fue la parte más difícil. Algunos de ellos nunca habían salido de Iquitos. La altura y el frío de la montaña enfermó a muchos y fue necesario buscar asistencia médica. Los viajeros llegaron a Lima al amanecer y tan solo 3 horas más tarde asistieron al templo para cumplir sus anhelos. El templo es un lugar sagrado donde todos los miembros de la iglesia hacemos convenios de fidelidad a Dios y donde participamos de ordenanzas de unidad familiar por la eternidad. El viaje fue algo tan hermoso, sí, pero algunas veces con muchos desafíos y a veces problemas, pero siempre estamos ayudándonos todos los hermanos. El viaje de Iquitos hasta Lima fue algo muy difícil, pasamos muchas pruebas, pero valió la pena realmente todo el sacrificio que hicimos, todas las pruebas son tan insignificantes a comparación de lo que podemos, la gran bendición que tenemos de estar aquí en el templo. Después de muchos meses de preparación, sacrificios y una travesía agotadora, la familia encontró la paz y espiritualidad que anhelaban. Especialmente se sintieron unidos al querido hijo César Irving. Al sellarme con mis familias, mis hijos, era lo más importante de toda mi vida. Y me siento feliz de haber hecho estas cosas. Para mí, ingresar al templo del Señor fue una maravillosa experiencia, porque lo viví, lo sentí. Y a la primera sala donde que ingresé fue a la sala de sellamiento, la cual pude sellarme con mi familia por las eternidades. Realmente sé que en el templo reina el Espíritu Santo y el Señor. Yo pude sentirlo y toda mi familia. Antes de regresar a Iquitos, algo inesperado sucedió para la familia Soria. Bueno, yo hice misión en Iquitos y tuve la gran oportunidad de conocer a César Irving por intermedio del hermano Tito, poder enseñarle el Evangelio y después poder bautizarle, ¿no? Fue una gran bendición para mí, para mi compañero, poder bautizar a César. El anhelado viaje al Templo de Lima llega a su fin. Los Soria y los demás viajeros regresarán a su hogar en la selva. Ahora, la familia Soria está unida a César Irving como familia eterna. Sí, mientras estábamos en la sala de sellamiento, pues podíamos sentirnos
como familia unidos, especialmente también pudimos sentirlo a mi hermano participar del sellamiento y nos veíamos contentos cada uno de nosotros y también podíamos sentir el espíritu de mi hermano sonriendo al saber que estábamos sellándonos por las eternidades. Pero al regresar a casa, un nuevo desafío comienza. Mantener firme la memoria de lo que han hecho en el templo y ser fieles a los convenios. Es algo mío con un convenio muy sagrado, ¿no? Y en lo personal me siento feliz de saber que su familia, de la persona que yo bauticé, está ahora en el templo, ¿no? Cumpliendo una ordenanza muy sagrada. Especialmente no sé para cuándo, pero estoy listo para servir al Señor donde que me mande y cuando sea. Y como es mi deseo, pues estoy bien preparado espiritualmente y sé que voy a ser buen misionero porque tengo los deseos de seguir el ejemplo de mi hermano y terminar su misión, ya que él no pudo.